en este lunes volvió el frío y nos está complicando de vuelta. Pasamos un par de lunes que no hacía tanto, ¿no? Estamos en vivo aquí desde Urquiza, España, en Gualeguaychú, para todo Entre Ríos. Bienvenido, Carlos Vergara, Fuera de Juego. ¿Qué tal? Un gusto compartir con vos el programa. Bueno, analista político, encuestólogo, ¿cuál es la palabra justa? ¿Cómo es? Politólogo, viste que uno, por ahí termino que... No, mirá, yo me defino como docente, soy profesor, apasionado de la política, me gusta, siempre la he seguido, estudié ciencia política, y me gusta estudiarla y seguirla, y obviamente, también obviamente tengo una consultora desde hace años, que está inscripta, con todo en orden, digamos. Igual, si no puede ser héroe, si no paga impuestos, puede ser héroe, según la opinión de algunos. No, yo pago los impuestos, es la obligación de todo ciudadano, y bueno, y me dedico también a la parte esa de consultoría política, de hacer mediciones políticas desde hace años, obviamente, sí. Bueno, ya te preguntamos antes de salir al aire quién ganaba, nos dijiste que muy temprano, así que también lo dijimos también antes con Juan Acedo, que acá cambia todo de un día para otro, o sea que... Pero ¿qué estás viendo hoy, Carlos, acá? Bueno, mira, a ver, en Argentina hay, como en todo gobierno, hay un núcleo duro que lo banca el gobierno, como pasaba también antes con el kirchnerismo. Vos recordarás la famosa frase irónica que hacía Asís, que decía, aunque la vista es de motochorra, lo decía de una forma muy, muy irónica, a Cristina hay un núcleo de gente que lo va a seguir. Bueno, pasa lo mismo con este gobierno. Hay un núcleo duro que tolera muchas cosas y bueno, y que lo banca fuertemente. Y después hay un sector que votó a Milei y ese es el sector sobre el que termina o va a definir las elecciones. Una elección que va a ser muy particular porque si bien es una elección nacional, pero a la vez es territorial. La elección es territorial, es en cada territorio. Y el gobierno está más centrado en el interior, le importa más el interior, que es donde le fue bien. Recordá que Milei es presidente sin ganar en Provincia de Buenos Aires. Así que no se juega. Provincia de Buenos Aires tiene un plus importante político para el gobierno, si le va bien ahora en septiembre, que tiene el primer ensayo, digamos, o si sale cerca del gobierno de Kicillof en esta elección provincial, pero básicamente la fortaleza es del interior, porque en el interior hay una sobrerepresentación de diputados y de senadores. El interior está sobrerepresentado. Ten en cuenta que vos, los senadores, la Cámara de Senadores fue diseñada en la ingeniería institucional que se hizo en un principio para que estén sobrerepresentados los estados chicos. Entonces, en esta elección se juegan en 8 estados, en 8 provincias, mejor dicho. Los senadores. Y en provincias donde al gobierno le puede llegar a ir bien y ir acumulando, algunos senadores más. La disputa está entre si se hace alianza o se confronta. Esa es un poco lo que se está definiendo. Parecería que en Entre Ríos vamos camino hacia una alianza. Eso yo creo que hay un acuerdo ya entre tanto Frigerio como el sector que ahora se denomina Carina, pero que detrás de ellos están un poco los Menem. Hay un acuerdo, hay una coincidencia de diagnóstico de que no hay chance si se va separado. En eso creo que hay un acuerdo de racionalidad política. El segundo round es cómo se arman las listas, y ahí hay otro clima de tensión. Aparentemente lo racional sería en la lista un senador, y también lo otro que puede entrar en tensión es el logo. Hasta ahora lo que negocia el mileísmo es el logo de La Libertad Avanza, porque entienden que es el único logo de peso nacional. Es el único partido de dimensión nacional fuerte que hoy tiene la Argentina, porque los otros partidos están viviendo una crisis, una atomización y una carencia de liderazgos que aglutinen. No lo tiene el peronismo, no lo tiene el radicalismo y no lo tiene hoy Perón.
Entonces, un poco eso es la instancia que se va a estar dando en los próximos meses, ¿no? De acá a agosto, que es el momento donde se cierran las listas, se inscriben las alianzas y se definen esas cuestiones. Volviendo al tema que vos me decías anteriormente, bueno, hay un sector de la población que está mal, pero tiene esperanza. Y fíjate vos que en estos días se publicó el índice de confianza de la Universidad de Tela, que es un índice muy serio, que realmente han sido muy certeros a la hora de, cuando uno mide cómo va ese índice de confianza hacia el gobierno, de los ciudadanos hacia el gobierno, siempre cuando los índices de confianza sean al 2,45, 2,40, los gobiernos sacan alrededor de entre 37 y 45% de los votos. Ese índice que se hizo el mes pasado, el de este mes está en construcción, le da a Milei 2,40 y pico. Es decir, está muy cercano al índice que le dio a Macri en una elección como esta, de 2017. Bueno, eso quedan 2 o 3 meses por caminar, y como yo siempre digo, esto es algo que se va dando mes a mes. En ese índice muestra un repunte de la confianza del gobierno en los últimos meses, es decir, cayó en marzo y comienza a repuntar. Son los datos, digamos, que muchas veces los que analizan la realidad o analizan la política miran, porque son datos muy confiables y que han marcado a lo largo de la reciente historia, en función de ese índice, los parámetros electorales. Dos cosas, una en dos, o dos en una, mejor dicho, al revés. Ese índice se representa luego en los votos al momento de la elección, y la otra, la gente está votando cada vez menos. O sea, ¿cómo se hace para vender? Porque si vos ves, el gobierno ganó en Capital Federal y lo vendieron como el gran triunfo. No, sí. Y Adorni sacó el 15% del padrón, porque sacó el 30% de los emitidos, que fue la mitad, sacó el 15% del padrón. Eso preocupa. ¿A quién afecta que vaya menos gente a votar? Y afecta más a la oposición. En este contexto afecta más a la oposición. El oficialismo, como te decía, tiene un núcleo duro que lo sigue a todas partes, y tiene un sector que está más sustentado en la esperanza. ¿Y cómo en la esperanza? Bueno, porque hay dos preguntas que vos generalmente se hacen en las encuestas, que tienen que ver para medir la confianza, el índice de confianza y el nivel de humor social. Y las preguntas pueden orbitar, hay un esquema de preguntas, pero básicamente es cómo está tu economía hoy. Esa pregunta muchas veces da más baja de cómo crees que va a estar la economía en el futuro. Si el gobierno va en la dirección correcta, son tipos de preguntas que van indicando. Y esa pregunta de cómo está la economía, cómo está tu economía hoy, mejoró en el último tiempo, en el interior, no así en el conurbano bonaerense o en la provincia. En el conurbano bonaerense se ve, por estudios que hacen también otras instituciones que se dedican a eso, que hay un deterioro del nivel de vida de la clase media, pero un leve mejoramiento de los sectores más pobres en función de la estabilidad de precio de la inflación. Porque estos sectores más vulnerables venían muy golpeados en la anterior gestión por una inflación que básicamente lo que los gobiernos miran cuando se publica la inflación es la canasta de alimentos. Esa es la canasta más sensible. Puede aumentar la luz, puede aumentar el gas, puede aumentar otros componentes de esa canasta básica total, pero lo sensible, lo que el gobierno mira, todo gobierno mira, es la canasta básica de alimentos, porque eso golpea mucho más a los sectores vulnerables. Porque del total de sus ingresos son lo que más dedican, lo que más destinan a ese consumo. Entonces, si vos lográs que ese índice de alimentos se empiece a estabilizar, y en las últimas publicaciones eso se está viendo, eso tiende a mejorar un poco el ingreso real de los sectores más vulnerables, cuyos ingresos, subsidios han aumentado muy por sobre la inflación. Por ejemplo, la UH. Con esto no te estoy diciendo que esté bien, te estoy diciendo que hay sectores de los núcleos más vulnerables donde
hay un cierto apoyo al gobierno, ¿no? Eso pasa en el conurbano bonaerense. Eso no estoy diciendo que con eso le alcance para ganar el gobierno, no, pero son los que indican estos estudios que se publican continuamente, ¿no? ¿Cómo está midiendo o cómo están esos índices con Frigerio en la provincia? Bueno, a ver, Frigerio, la imagen de Frigerio se mantiene, es buena, pero también tal vez la gestión comienza a tener algunas bajas en cuanto, bueno, por un propio, a ver, no es fácil gobernar sin plata. Por lo tanto, lo que los gobernadores, y en el caso de Frigerio como logro político, tiene es administrar una provincia sin conflicto. Hoy tenés una provincia que podía estar estallada con un montón de... y no está. Ha logrado mantener la provincia con un cierto orden y ha solucionado los conflictos. Pero obviamente la contracara de esto, en algunos sectores, es como parece que una gestión que está un poco paralizada por la falta de recursos. Y eso por ahí mella un poco la aprobación de gestión, en donde crece un poco más el regular. Lo que no crece es lo negativo. En cualquier gobierno, la luz amarilla para cualquier gobernante, sea intendente, gobernador o presidente, es cuando te crece el negativo, porque eso es mucho más difícil de revertir. El regular es una situación de insatisfacción momentánea, de que no... desde un ciudadano, por ejemplo, cuando vos preguntás en cualquier municipio lo que les falta son las calles. Eso es uno de los valores más altos. Y muchas veces en algunos municipios ese valor regular de la gestión aumenta, en detrimento de la aprobación de gestión. Pero lo que vos tenés que mirar es lo malo. Si ese indicador aumenta, ya ahí estás más complicado. Y ese indicador en la gestión de gobierno de Frigerio hasta ahora no ha incrementado, se mantiene dentro de valores razonables. Sí comienza a aumentar lo regular, ¿no? Y eso regular puede tener que ver con los conflictos, bueno, Casa de Gobierno, el OSER, bueno, que mira, pasó a OSER, los empleos públicos. Paraná es distinto al interior de la provincia. Es decir, si vos vas y medís Paraná, es otro mundo distinto, un mundo más conflictivo, más politizado, más presencia de lo público. Bueno, ahí es digamos, un circo romano, Paraná. El interior es distinto de la provincia de Entre Ríos. Entonces, por ahí, obviamente, en Paraná, esos conflictos que son más visibilizados y más expuestos, obviamente, pueden repercutir más en la imagen de gestión. No pasa lo mismo en el resto de la provincia. Pero básicamente, a ver, lo mismo pasa con algunos intendentes, a los cuales hemos medido su gestión, le da en algunos municipios por sobre la gestión de Frigerio en cuanto a la aprobación. ¿Y esto por qué se da? Bueno, porque en algunos municipios hay intendentes que han logrado mantener un equilibrio fiscal, que tienen dinero y que pueden dar micro respuestas en esta situación de sequía de recursos, micro respuestas a la ciudadanía. Por ejemplo, construyendo centros de salud municipales, haciendo pequeñas obras públicas, espacios públicos, mostrando sus máquinas nuevas que han comprado en las calles, bueno, por ejemplo, y entonces esto genera que en algunos municipios, algunos intendentes estén en una imagen de aprobación por sobre la del gobernador. ¿Cómo son las mediciones en Gualeguaychú de los tres estamentos del Estado, o sea, municipal, provincial y nacional? En la ciudad, digamos. A ver, en Gualeguaychú la aprobación del gobierno nacional está un poco más alta que en otros municipios. Y bueno, la aprobación del gobierno local está levemente por debajo del 50%. La aprobación. Pero bueno, obviamente todas las gestiones tienen, digamos, un desgaste de la cuestión de recursos, ¿no? Porque esto es así, o sea, cuando vos hablas con aquellos intendentes que no tengan las cuentas equilibradas y que no tengan una base de ahorro, y les es muy complicado porque realmente no viene dinero, hay una sequía generalizada
todos los niveles del Estado, digamos, ¿no? Esto es así. Por lo tanto, mantener una provincia, digamos, sin grandes conflictos ya es un logro político en una situación de escasez, de una crisis de la cual se encuentra el país y de un gobierno nacional que ha elegido soportar todos los costos políticos sin moverse de esa línea que es el déficit cero. Eso es lo que vemos en la política territorial. Está dispuesto a someterse a todos los costos. A todos los costos políticos que, digamos, bueno, es una decisión que ha tomado el gobierno y es una decisión que aparentemente en un sector de la sociedad le está rindiendo electoralmente. En un sector, en otro no. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hoy te decía que la gente no vaya a votar le conviene más el oficialismo. Bueno, porque lo que tiene que hacer la oposición es, primero, que no tenés un líder. No hay un líder que aglutine eso. Para poner un ejemplo de estas elecciones intermedias que siempre marcan un quiebro, ¿no?, de los gobiernos o marcan límites o generan aprobación o desaprobación. En el 2009, en el 2013, las dos elecciones legislativas que perdió en su momento el gobierno de Cristina y que después revirtió en las elecciones presidenciales de, por ejemplo, 2011 con más del 50%, pero había una oposición que se había unido, estaba unida el bloque de oposición, y donde había digamos, un discurso motivador. ¿Cuál era la motivación de la oposición? Hay que ponerle freno al kirchnerismo. No queremos ser Venezuela. Era un poco la motivación que llevaba a la gente a alentar a una votación que no se jugaba mucho, pero que entendía que era un freno. Y eso rindió en su momento. Bueno, hoy no encontrás eso. Hoy no hay una oposición unida, hoy no hay un referente político que canalice esos descontentos de distintos sectores sociales, y entonces a eso también se suma una desmotivación de la gente de que ya probó varias veces, de que se siente que en un sector, por ejemplo, un jubilado dice probé con esto, y sigo y no llego a fin de mes y sigo cobrando menos de 400.000 pesos. Entonces, bueno, son esas situaciones las que se ven. Pero sí es preocupante para nuestro sistema democrático, donde el voto es obligatorio, no en Estados Unidos, donde la gente vota el que quiere, y donde también ahí también el político tiene que motivar a los norteamericanos para ir a votar, como lo hizo, por ejemplo, en su momento Obama, o como lo hizo hoy Estados Unidos con los sectores del interior de Estados Unidos. En el caso argentino es preocupante porque acá el voto es obligatorio. Más allá que vamos a vivir una nueva experiencia en octubre, a pesar de eso, Entre Ríos históricamente es una provincia que siempre ha estado por el 70%, arriba del 70%. En las presidenciales está más cerca del 80%. Siempre es una provincia que podemos decir que es bastante cumplidora en términos de la exigencia republicana de la ciudadanía de ir a votar. Y en momentos, digamos, de elecciones intermedias, que se juega menos, ha estado más del 70%, pero nunca en Entre Ríos había un voto del 50%, o sea, no ha pasado como se ha pasado en Córdoba, como se ha pasado en otras provincias, que realmente es preocupante la ausencia de votantes, lo cual no es bueno para el sistema porque también es una señal de descreimiento, no solamente de los políticos, sino de desesperanza, de decir, ¿para qué voy a ir si nada va a cambiar? Eso también es preocupante. ¿Cómo afectó en todas estas mediciones, en la respuesta de la gente, la condena definitiva a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, a ver, la condena a Cristina, bueno, obviamente toda condena a una líder política tiene un efecto político que reforzó dos núcleos opuestos, ¿no? El núcleo más duro de Milei y reforzó el núcleo más duro de Cristina. Pero lo encuentra esta sentencia, en un peronismo más desgastado, más debilitado y también en un cierto peronismo del interior, como que le resuelve en parte un problema. Me saca del medio a una líder política que es obstruccionista, pero que no me conduce al triunfo. No me conduce a un potencial triunfo, pero sí tiene capacidad de obstruirme. Porque la fortaleza de Cristina, como bien sabemos,
está básicamente en el conurbano bonaerense. Y esa capacidad de obstrucción la seguía teniendo. Cristina Fernández sigue haciendo política. Es decir, no se va a callar por estar dentro de una casa. Sigue operando, sigue haciendo política. Formó parte del armado que hizo el peronismo de la Unión. Sigue marcando estrategia política. De hecho, una de las críticas que le hace Cristina Fernández de Kirchner a Kicillof es haber desdoblado la elección. Ella considera 2 errores que comete Kicillof. Es llevar candidato testimonial, es decir, candidatos que ya de antemano se saben que no van a asumir, o sea, que es una estafa electoral, como Magario, por ejemplo. Soy vicegobernador, voy candidato a diputado, y 15 intendentes, dentro de los cuales hay intendentes de la Libertad Avanza también, pero hay que ver si ellos van a asumir, cuando ganen. Pero básicamente eso es lo que... Y desdoblar la elección, porque ¿qué pasa? Si, según la mirada de Cristina, digamos, ¿no?, de Cristina Fernández, si la elección iba unificada a octubre, nosotros contraponíamos 2 modelos. El modelo del Estado presente frente al modelo del Estado ausente, para simplificar. Al desdoblar la elección, lo que plantea Cristina, se te van a meter por la parte más débil que tiene todo gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es? La inseguridad. Se te meten por la inseguridad. Por eso el candidato que pone el gobierno, ¿qué es? Es un comisario. Porque van a ir por ahí. Van a ir por Sócrates. ¿Y cuál es el modelo que tiene el gobierno para demostrar que ellos pueden revertir esto? Me lo estoy imaginando en términos discursivos. Rosario. Nosotros llegamos a Rosario, va a decir el gobierno, donde había 170 asesinatos por el narco, y bajamos drásticamente ese indicador. Con firmeza, con fuerza. Todo el discurso político, digamos, no se soluciona el tema del narco así, pero bueno, es discurso político que va a orbitar. Segundo, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Liberamos la ciudad, una ciudad tomada, la liberamos sin ningún muerto en la calle. Esos son los contrastes que va a tener el gobierno para mostrar en una pelea que se va a dar ahora en septiembre en provincia de Buenos Aires. Por el otro lado va a estar la cuestión social, también muy presente. Y el modelo discursivo que pretende llevar Kicillof es ser el contramodelo de Milei. Lo que necesita Kicillof es que Milei lo apunte, que lo suba al ring. Hasta ahora no lo ha hecho Milei. No ha salido a atacar, pero básicamente va a orbitar en esa cuestión, digamos, de debate discursivo la elección de septiembre de la provincia de Buenos Aires. El famoso discurso del odio, ¿no?, que se lo endilgaban antes al gobierno anterior, ahora le toca a este. Es un discurso que tiene cierta violencia verbal, ¿no? Sí. Cuestiona periodistas, no todos los periodistas, porque algunos periodistas no los cuestionan. Hay un informe muy bueno de La Nación sobre La Derecha Diario, por ejemplo, que está muy bueno, un análisis de un montón de cosas. Y digo La Nación, no estoy diciendo página 12, ¿no? Ese discurso lo ha ido acompañando desde antes de ganar las elecciones, lo ayudó a ganar las elecciones, evidentemente, y hoy lo continúa y a veces lo profundiza, y no solamente él, sino algunos de sus seguidores más cercanos. Eso hoy, más allá de mantener el núcleo duro, hace que se mantenga más gente, suma gente o resta gente. Bueno, hay un sector de la población que no tolera eso. Pero bueno, a ver, al gobierno le rinde eso en su núcleo. Y un sector de los quienes lo votan, mientras el gobierno tenga la promesa de ciertos éxitos económicos, lo tolera. Como hoy te decía fuera de cámara, como pasó con Menem. En su momento la gente toleraba a Menem, gracioso, con Yoyito González que se sentaba con la testa rosa y todas estas cuestiones, digamos, de la tribalidad que había en ese momento, hasta que llegó un momento que ya no le toleró nada. Cuando pega la curva, bueno, ya ahí la gente se vuelve intolerante frente a todo eso y lo manifiesta con protesta, con la caída del apoyo, la pérdida de legitimidad de ejercicio de un gobierno y también con el voto. Ese es el proceso de reversión que han tenido básicamente todos los presidentes. En un principio,
lo mismo pasó con el cristianismo, digamos, ¿no? Se le toleraba muchas cosas, hasta que un momento ya la gente te decía, sacame del canal a esa mujer. Bueno, eso es un proceso político que ha pasado, digamos, en todos los gobiernos. Hoy hay una cierta luna de miel del gobierno, hay un cierto logro que tiene para mostrar, que venís de un momento de turbulencia, y esta baja de la inflación te genera un marco de previsibilidad, pero la otra cara es que hay sectores que tienen miedo de perder el empleo, se ha perdido mucho empleo en sectores del Estado, esa es la otra cara, la contracara, ¿no? Porque están estas dos cuestiones. Y también hay una economía que se está moviendo en algunos sectores, pero no en otros. Es decir, el histórico crecimiento de la Argentina fue la pampa húmeda, ¿no? Ese fue el histórico donde orbitó siempre el crecimiento de la Argentina, la pampa húmeda. Bueno, parecería que la línea del gobierno a ese desarrollo horizontal que es la pampa húmeda, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, casi llegando a Mendoza, aunque Mendoza no pertenece a Mendoza, pero ya hay una conexión en el desarrollo económico que se manifestó, ¿te acordás, en aquella elección de 2017 donde la pampa húmeda votó de una forma, de un color, y el resto votó de otra? Una cosa impresionante, ¿no? Lo que mostraba el mapa. Bueno, parece que el gobierno ahora pretende un desarrollo basado en la verticalidad. No en la origen. ¿En qué me refiero? La minería. Desde Jujuy a la Patagonia. Es el modelo de crecimiento que el gobierno pretende. Litio, minerales, inversiones. Añelo, este pueblito de Neuquén que se ha incrementado desordenadamente Es decir, históricamente en la Argentina se dio una migración del interior a la pampa húmeda. Y ahí nació el conurbano bonaerense, y ahí nacieron todos esos grandes conglomerados que crecieron de una forma sin planificación urbana y son los desastres que hoy vemos. Gente sin cloaca, amontonada, bueno. Ahora parecería que este proceso de ser exitoso generaría una mínima migración del centro a los extremos. El caso de Neuquén. Mucha gente se está yendo a Neuquén, te nombré el pueblito de Añelo, digamos, donde, bueno, no hay estructuras, no hay casa para alquilar, porque estas empresas que están generando ciertas inversiones en el tema energético están, bueno, generando un movimiento económico. Ahora, del otro lado tenés la industria golpeada por el dólar barato, tenés los sectores turísticos también que van a padecerlo de vuelta este verano, porque frente a este dólar que está un poco retrasado, obviamente la competencia entre el turismo exterior y el turismo interior se vuelve un poco desventajosa, y tenés algunos sectores de la industria que también son golpeados por la importación, algunos, no todos, ¿no? Entonces ahí tenés las dos contracaras de la economía argentina. Por un lado, ese desarrollo vertical, Salta, Jujuy, San Juan, el sur, Neuquén, y un gobierno que tiene una visión de ofrecer inversiones al mundo de la Patagonia, no solamente en términos de minería, sino en términos energéticos. Por ejemplo, para abastecer energéticamente a toda la estructura, digamos, del Internet y toda esta cuestión que necesita mucha energía. Bueno, esas son las dos miradas que vos tenés hoy a grandes rasgos de la economía argentina. La última, cortita. Sí. Ya nos están mandando mensajes que estamos excedido tiempo, pero te pregunto esto, me gusta escucharte hablar así. Por lo menos después se cumplirá. Hasta ahora vení golpeando bien. No. A ver, yo lo que estoy diciendo que eso es lo que propone el gobierno, no es lo que digo yo. Es la mirada del gobierno. No es lo que estoy diciendo yo. El gobierno está proponiendo un modelo de desarrollo que tiene que ver básicamente con la minería. A mi entender, todo este desarrollo minero es un crecimiento que tiene poco derrame. Es una palabra que no es buena emplearla en la Argentina porque es una palabra que tiene mucha denostación, pero obviamente cuando vos hablas de un polo industrial, el polo industrial tiene mucho más derrame. Sí, y a la vez está golpeando el turismo, que el turismo tiene derrame general. Por eso, y mucho más derrame que el turismo. Mucho más derrame económico cuando el turismo funciona, genera mucho más empleo y está menos tecnificado. Hay menos tecnología en el turismo, por la cual hay mucha mano de obra que no puede ser reemplazada por la tecnología hasta ahora.
Pero no pasa lo mismo en la minería, donde hay digamos, mucha maquinaria. Y hay más concentración, digamos, de esos recursos. Claro. Pero yo te estoy describiendo el modelo que plantea el gobierno. No es una opinión mía ni estoy valorando eso. La pregunta iba a esto, una de los grandes anuncios, grandes medidas, pese a que sube, baja, aparece un ascensor, las retenciones, del gobierno han sido las retenciones del campo, bueno, el anuncio que hizo ahora en la rural. En general, eso, no te lo pregunto lo de hace pocos días, pues, es imposible hablar de hace 2 días, pero ¿le llega a la gente común que bajen las retenciones del campo? ¿Moviliza el voto a favor del gobierno de una clase media que no tiene campo? No hay ningún estudio que demuestre eso. No lo hay. Por tanto, no te lo podría decir si es así o no es así. A ver, las bajas retenciones, si vos me decís en la zona núcleo, hace más millonarios los millonarios. Ahora, si vos me decís en las zonas del interior, y sí, es beneficioso porque los rendimientos de la zona del interior son más pequeños, hay más costos y la baja de retención para los sectores más del interior es beneficioso. Entonces, a ver, la Argentina es muy diversa y una medida repercute en un lugar de una forma y en otro lugar de otra. Obviamente, la decisión política de Milei es la de ganarse a un sector económico. Alguien te diría, mira, cuando la sociedad rural aplaude a un presidente no es un buen signo para el resto del país. Es una mirada chicanera de la política, pero bueno, vuelvo a retirar, es un mensaje a ese sector, es una promesa política y también apunta a descomprimir, porque vos tenés valores de los commodities que han bajado. Entonces, a la zona núcleo no le hace nada, pero a los sectores del interior sí, los está golpeando. Por ejemplo, la baja de la industria de la carne, eso también es importante, el crecimiento de la exportación de carne, eso sí hay una generación de empleo por los frigoríficos, bueno, el transporte, todas estas cuestiones, pero, a ver, hay básicamente el éxito de un gobierno, no solo en América Latina, sino básicamente en la Argentina, no depende del gobierno, depende de factores externos, de cualquier gobierno. Y básicamente son 2 cosas. Es el precio de los commodities y la tasa de interés de Estados Unidos. Esas son 2 cosas que vos tenés que mirar para ver el éxito o no de un gobierno. Si los commodities aumentan, si la soja aumenta, al gobierno le va bien. Si no, preguntale a Néstor Kirchner, que más allá de las políticas positivas que haya podido elaborar, la pudo hacer porque cuando él tomó el gobierno, la soja llegó a $600. Se triplicó el valor. O sea, en ese momento el gobierno emitía pesos para comprar dólares porque el dólar bajaba. Bajaba estrepitosamente, fíjate vos, ¿no? Lo que era una locura. El Banco Central emitía aceleradamente pesos para comprar dólares, para que el dólar no baje. La Argentina estaba inundada de dólares, 50.000 millones de dólares en 4 años, con superávit fiscal y superávit comercial. Y la tasa de Estados Unidos estaba baja. De hecho, hasta el propio Chávez. El chavismo es producto de eso, del aumento de los commodities. El petróleo llegó a $150 el barril, una cosa impresionante. Y Chávez no sabía qué hacer con los dólares. Bueno, primer caso. Y el segundo caso es la tasa de interés. Cuando Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, decide aumentar la tasa porque prevé inflación en Estados Unidos, todos los dólares que hay en el mundo, que por ahí están especulando, que pretenden algún tipo de inversión, se van para Estados Unidos. Y entonces se vacían digamos, de dólares los países. Por lo tanto, más allá que vos hagas bien las cosas, estos 2 indicadores externos, estas 2 variables externas que vos no podés controlarlas, son fundamentales para el éxito de un presidente. Hasta hoy, y te cierro con esto, Milei tiene una tercera variable extra, que hasta ahora que es Trump. El apoyo de Trump, los dólares del Fondo Monetario y estos microéxitos políticos. A ver, que un presidente anuncia que no va a necesitar de visa a los argentinos. Uno preferiría que me anuncie una venta de mercadería a Estados Unidos, no la visa. Pero bueno, lo venden políticamente, ¿no? Lo que yo preferiría es que
a mí un presidente me diga, mirá, logramos un nuevo mercado de Estados Unidos. Y la Argentina necesita conectarse al mundo, a Estados Unidos y a China. No es Estados Unidos o China, son los dos. Son los dos. Carlos, muchas gracias por esta visita a Fuera de Juego. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más Fuera de Juego.